El viento del desierto soplaba con una fuerza irregular aquella mañana, levantando pequeños remolinos de polvo alrededor del campamento arqueológico improvisado. El sol aún no aparecía por completo sobre el horizonte, pero el cielo ya tenía ese tono naranja pálido que anunciaba el inicio de un día abrasador en la región semidesértica de Coahuila. A pesar de la hora temprana, decenas de personas, arqueólogos, policías estatales, reporteros, curiosos y hasta algunos ancianos del poblado cercano, se reunían frente a la entrada de la cueva que había puesto a todo el estado en un estado de conmoción. La doctora Valeria Torres revisaba una y otra vez sus notas mientras esperaba a que el equipo terminara de asegurar el perímetro. De cabello castaño oscuro, lentes ligeramente empañados por el contraste del frío de la madrugada y el calor anticipado, y una expresión que oscilaba entre la incredulidad y la emoción, era la arqueóloga principal a cargo del hallazgo. Nunca imaginó que una expedición rutinaria, iniciada apenas 3 días antes, terminaría convirtiéndose en uno de los descubrimientos más importantes, y más inquietantes, de la historia reciente. A su lado, el antropólogo forense Tomás Hinojosa observaba la boca de la cueva con los brazos cruzados, como si estuviera aguardando que algo saliera de ahí. No era un hombre supersticioso, pero el silencio espeso que se filtraba desde el interior le generaba un malestar familiar, el mismo que había sentido otras veces frente a fosas clandestinas. Pero esto era distinto, mucho más antiguo, mucho más inexplicable. ¿Ya están todos listos?, preguntó Valeria, alzando la voz. Un grupo de técnicos arqueológicos y 2 fotógrafos oficiales asintieron. También se acercó el oficial encargado del operativo, el capitán Rivas, un hombre curtido, con barba entrecana y mirada dura. El gobierno local había ordenado resguardar la zona debido a la naturaleza sensible del hallazgo. Nadie quería especulaciones, y menos en un estado donde los rumores podían incendiar redes sociales en cuestión de minutos. Doctora, dijo Rivas, cuando usted diga. Valeria respiró hondo. Recordó con exactitud cómo habían encontrado todo. Una grieta reciente en la roca, generada por un pequeño movimiento sísmico semanas atrás, había dejado al descubierto un pasadizo que no aparecía en ningún registro geológico previo. Ella y su equipo habían sido llamados para evaluar. Al ingresar, esperaban encontrar restos animales, vestigios de ocupación nómada o simples formaciones minerales. Lo que hallaron fue distinto. Era humano. Vamos, indicó finalmente. El grupo encendió lámparas portátiles y comenzó a avanzar. La cueva, estrecha al principio, se abría después en un túnel amplio, de paredes lisas como si hubiesen sido trabajadas por manos antiguas. El aire en el interior era seco, sorprendentemente limpio, casi sin olor, algo extraño considerando la cantidad de cuerpos encontrados. Tras unos 10 metros, comenzaron a aparecer los primeros. Estaban envueltos cuidadosamente en telas que, pese al paso del tiempo, se habían conservado en condiciones sorprendentes. No eran sudarios europeos, ni mantos típicos de las culturas mesoamericanas conocidas. Tenían patrones geométricos, tintes minerales inusualmente vivos y nudos rituales que Valeria jamás había visto. Es imposible que esto esté tan bien preservado, murmuró Tomás, agachándose para revisar uno de los envoltorios. Ni siquiera en condiciones de desierto es tan común mantener esta integridad después de 5 siglos. Valeria asintió. Ya habían realizado pruebas preliminares de datación por carbono. Todas coincidían, los cuerpos tenían más de 500 años. Eran anteriores incluso al contacto español en la región. Y sin embargo, parecían haber sido preparados mediante técnicas funerarias sumamente avanzadas para su época. Pero eso no era lo más inquietante. Doctora, llamó una voz desde el fondo de la cueva, debe ver esto. Avanzaron entre los cuerpos colocados en filas paralelas, como si alguien los hubiese acomodado con extremo cuidado y respeto. Cada paso aumentaba la tensión en el aire. Cuando llegaron al final de la caverna principal, se encontraron con un espacio circular, casi perfectamente redondeado, iluminado tenuemente por las lámparas. En el centro había un pequeño altar de piedra, y sobre él, un objeto que parecía brillar con la luz artificial. Valeria se inclinó sobre la estructura, retiró suavemente el polvo con un cepillo y contuvo la respiración. Era un cilindro de obsidiana pulida, tallado con símbolos que no pertenecían a ninguna iconografía local registrada. En el interior del cilindro, protegido por una tapa de piedra encajada milimétricamente, encontraron un rollo hecho con una fibra vegetal desconocida. Parecen registros, murmuró Tomás, pero no están en náhuatl, ni en cuahuilteco, ni en ninguna lengua del norte.
Puede ser una variante perdida, dijo Valeria, aunque sabía que era improbable. Los reporteros empezaron a murmurar entre ellos, incapaces de evitar la emoción. Pero el capitán Rivas alzó la mano, ordenándole silencio. Todavía no había permiso para difundir nada. El gobierno quería entender primero qué significaba aquello. Mientras los técnicos fotografiaban cada detalle, Valeria se acercó a uno de los cuerpos más cercanos al altar. A pesar del envoltorio, la forma del cuerpo dejaba claro que no eran personas comunes. Eran altos, de hombros anchos. Algunos tenían adornos metálicos sujetos a los mantos, discos, anillos, pequeñas placas de cobre o bronce martillado. Miren esto, dijo, levantando una de las placas. Mostraba un símbolo idéntico al grabado en el cilindro de obsidiana, un círculo dentro de otro, rodeado por formas similares a pétalos o rayos. ¿Un sol?, preguntó uno de los técnicos. No exactamente, respondió la doctora. Estos pétalos no son comunes en iconografía solar. Esto parece más un sello, una marca de clan, algo organizado, jerárquico. Hubo un momento de silencio mientras todos contemplaban el símbolo. Luego, Tomás habló en voz baja, como si temiera que las paredes escucharan. Y sí, no eran muertos comunes. Y si fueron sellados aquí, para no ser encontrados. La idea quedó suspendida en el aire. Rivas frunció el ceño. Está diciendo que fueron encerrados deliberadamente. Tal vez, respondió Tomás. Las pruebas indican que no murieron de forma violenta. Pero tampoco parecen haber sido enterrados siguiendo un ritual típico. Es como si alguien los hubiera ocultado. Valeria observó de nuevo los cuerpos perfectamente alineados, cada uno con el mismo tipo de envoltura, la misma posición, la misma orientación hacia el altar central. Esto no es una fosa. Esto es un escondite, afirmó. Un murmullo recorrió el grupo. La luz de las lámparas osciló ligeramente, como si el aire se hubiese vuelto más pesado. En ese instante, un sonido metálico resonó en algún punto del túnel, haciendo eco. Todos se giraron. ¿Qué fue eso?, preguntó un reportero. Nadie respondió. Rivas hizo una señal a dos agentes, quienes avanzaron con linternas hacia la zona de donde había venido el ruido. Pasaron unos segundos tensos hasta que uno de ellos respondió. Capitán, debe venir a ver esto. Rivas caminó hacia ellos, seguido involuntariamente por todo el grupo. Cuando llegaron, encontraron una sección de la pared que parecía distinta del resto. No era roca natural, sino una superficie plana, perfectamente cortada, como una puerta de piedra sellada desde dentro. Esto no estaba aquí ayer, dijo uno de los agentes. La grieta debió ampliarse, dijo Valeria. O quizá, se activó algo al mover piezas del altar. La puerta tenía el mismo símbolo circular que los envoltorios, pero más grande, tallado profundamente. Rivas pasó la mano sobre él. Estaba frío, más que el resto de la cueva. De pronto, un leve crujido se escuchó detrás de la puerta. Un sonido real, inconfundible. Alguien, o algo, estaba moviéndose al otro lado. Los presentes se quedaron petrificados. Las lámparas temblaron en manos nerviosas. Tomás retrocedió un paso, sintiendo cómo la adrenalina le recorría el cuerpo. Es imposible, susurró. No puede haber nadie ahí. No después de 500 años. El crujido volvió a sonar, más claro. Después, un golpe sordo. Luego otro, como si algo, o alguien, estuviera golpeando desde dentro. Valeria apretó los dientes, el corazón acelerado, la mente tratando de encontrar una explicación racional. Pero en aquella cueva sellada durante medio milenio, rodeados de 200 cuerpos envueltos como guardianes silenciosos, la lógica comenzaba a desvanecerse. El golpe final fue tan fuerte que levantó polvo del suelo. La puerta comenzó a abrirse. Y el aire, antes frío y seco, exhaló algo que hizo que todos dieran un paso atrás al mismo tiempo. No era viento, no era polvo, era un susurro, un murmullo antiguo, y venía desde la oscuridad que acababa de despertar. El murmullo dentro del campamento creció conforme los minutos avanzaban. Los arqueólogos, aún cubiertos de polvo y sudor, caminaban de un lado a otro con cajas de muestras, linternas potentes y computadoras portátiles que intentaban procesar datos que parecían imposibles. Cada hallazgo que salía de aquellas cuevas solo aumentaba la sensación de que estaban ante un descubrimiento que cambiaría la historia del norte de México. En la entrada principal, el doctor Medina revisaba una lámpara portátil mientras esperaba un nuevo análisis de las capas de sedimento. A su lado, la joven investigadora Sofía Luna sostenía una libreta repleta de anotaciones. Esto no coincide con ninguna cultura que hayamos catalogado aquí,
dijo ella por tercera vez, incrédula. Medina suspiró hondo. Lo sé, y eso significa que lo que encontremos ahora podría reescribir más de un libro. A unos metros, dentro de la cueva principal, la atmósfera era muy diferente. El aire era espeso, denso como si aún cargara un eco antiguo, un silencio enterrado durante medio milenio. Las paredes estaban cubiertas por lo que parecían pigmentos minerales que formaban símbolos nunca antes vistos. Algunos miembros del equipo intentaban fotografiarlos, pero las imágenes salían distorsionadas, como si la cueva se negara a dejarse capturar. Entre las sombras, el investigador Rivas colocó un pequeño dron terrestre para avanzar por un pasadizo aún más estrecho. Si esto se derrumba, por lo menos veremos qué había adelante, murmuró. La cámara del dron avanzó lentamente, iluminando fragmentos de textiles, restos de recipientes y figuras talladas en piedras que parecían marcadores rituales. De pronto, algo llamó la atención de todos. En la pantalla apareció una estructura distinta, una especie de altar cubierto con telas finamente enrolladas. No correspondía a ninguna práctica funeraria conocida en la región. No había rastros de violencia ni señales de entierro tradicional. Todo parecía demasiado ordenado, casi ceremonial. Sofía entrecerró los ojos. Esto no fue una tragedia. Fue un acto consciente, planeado. ¿Un ritual?, preguntó Rivas. Tal vez, respondió ella, pero no uno que hayamos visto antes. Mientras el dron avanzaba, la señal empezó a fallar. El equipo vio cómo la imagen se llenaba de interferencias, y luego un ruido metálico se escuchó a través del altavoz. Regresa, regresa, pidió Medina, manipulando los controles. La imagen se congeló y luego cayó a negro. Antes de que alguien pudiera decir algo más, un estruendo resonó en el interior de la cueva. No era un derrumbe, era algo más profundo, como un movimiento de aire antiguo escapando después de siglos atrapado. Las lámparas parpadearon y varias personas retrocedieron instintivamente. Cuando las luces se estabilizaron, el silencio se volvió más pesado. Rivas respiró hondo. Necesitamos entrar nosotros. No mandaremos otro dron, vamos a comprobarlo con nuestros propios ojos. Se organizaron grupos de 2 y avanzaron lentamente por el pasadizo, cuidando no tocar nada que pudiera alterar la estructura. El olor a piedra húmeda y minerales viejos se mezclaba con una extraña fragancia dulce, como si algo orgánico hubiera sido preservado durante siglos sin perder del todo su esencia. Al llegar al altar, confirmaron que las telas que el dron había mostrado estaban intactas, tan finas que casi parecían nuevas. Medina las examinó con cuidado. Esto no es algodón ni agave. No reconozco la fibra. Sofía pasó los dedos a unos milímetros sin llegar a tocarla. Parece tejido a mano, pero, es demasiado perfecto. Más al fondo, encontraron otra cámara cerrada por una losa semicircular. Las marcas alrededor indicaban que había sido sellada desde dentro. Rivas alumbró una ranura en la piedra. Aquí hay pintura. No es decorativa, creo que es escritura. Nadie hablaba. Todos observaban lo mismo, símbolos repetidos en patrones que parecían advertencias o instrucciones. Un arqueólogo tomó fotografías, pero otra vez, la imagen salió borrosa. Es como si la cueva no quisiera que esto saliera de aquí, dijo alguien en voz baja. Medina negó con la cabeza. No existe tal cosa, es una coincidencia. Vamos a mover la losa. Con herramientas especializadas, lograron desplazar la piedra unos centímetros. De su interior salió una corriente de aire frío, como un suspiro profundo guardado durante siglos. Al iluminar el interior, descubrieron otra estancia, más grande, cubierta por murales que mostraban escenas de vida cotidiana. Personas cultivando, tejiendo, preparando alimentos, pero también escenas extrañas, como individuos reunidos alrededor de algo circular que brillaba en tonos rojos y dorados. ¿Una ceremonia?, preguntó Sofía. No sé, respondió Medina, pero parecen venerar algo. Rivas avanzó unos pasos y encontró un objeto enterrado en el centro de la cámara. Lo desenterraron con extrema cautela. Era una caja de piedra, sellada con resina endurecida. Esto no puede abrirse aquí, advirtió Sofía. Necesitamos llevarla al laboratorio móvil. No, replicó Medina con firmeza. Es demasiado arriesgado moverla sin saber qué contiene. Podría romperse. La abriremos aquí mismo. Varios miembros del equipo intercambiaron miradas tensas. Nadie quería contradecirlo, pero todos estaban conscientes del peso histórico, y potencialmente peligroso, de lo que estaban por hacer. Mientras preparaban las herramientas, un temblor leve recorrió el piso de la cueva. El polvo cayó desde el techo y una vibración profunda recorrió las paredes.
Tenemos que apresurarnos, dijo Medina. La tapa de la caja cedió lentamente, dejando ver un interior lleno de pequeños objetos envueltos en más de esas misteriosas telas finísimas. Había discos de piedra, fragmentos de cerámica decorada y una tablilla con símbolos similares a los del pasadizo. Pero algo más llamó la atención. En el fondo había un objeto metálico, perfectamente preservado, sin signos de corrosión. Eso, no puede ser de hace 500 años, murmuró Rivas. Y sin embargo, aquí está. El brillo del metal iluminó la cueva con un reflejo extraño, como si respondiera a la luz de las linternas. Nadie movió un músculo durante varios segundos. Finalmente, Sofía habló. Sea lo que sea, no es solo un hallazgo arqueológico. Esto pertenece a un conocimiento que no hemos comprendido todavía. Un nuevo temblor hizo que todos retrocedieran. Fuera, ordenó Medina. Vamos a evacuar hasta evaluar si la cueva es segura. Mientras salían apresuradamente, Sofía miró una vez más hacia el interior oscuro. Tenía la sensación de que las cuevas no habían sido selladas para esconder algo, sino para protegerlo del mundo exterior.